Melquiades Hidalgo se dedica, entre otras cosas, a la confección de colchones de lana en la localidad navarra de Lumbier. Pero Melqui, como es llamado familiarmente, también forma parte de un grupo de esquiladores que durante los meses del invierno y de la primavera se desplazan allí donde demandan sus servicios para cortar la lana de los rebaños. Se trata de una tarea que requiere un gran esfuerzo físico. Como ves, la esquila no tiene nada que ver con los colchones. Esto es un esfuerzo físico y de habilidad muy preciso, que hay que estar muy concentrado, y si cometes errores puedes herir las ovejas, puedes hacer cortar mal la lana. Así que la esquila no permite nada, ni hablar. El trabajo de esquilar consiste en coger a la oveja y acomodarla entre las piernas, colocando una de sus patas delanteras detrás del muslo para dificultarle los movimientos. Después, con la tijera eléctrica hay que ir cortando a ras de la piel toda la capa de lana para extraerla en forma de manto. Con el fin de paliar el esfuerzo muscular y los dolores de espalda, los esquiladores dejan caer el peso de su cuerpo sobre una especie de arnés colgado de una estructura. Este sí es bueno para los riñones, es para que te ayude a... Pues a mí ya todas las ayudas son buenas, sí, te relaja un poco. Es colgarnos ahí y eso nos alivia un poco la fuerza que tiene que hacer la parte trasera, riñones y lumbares. Bueno, y alivia un poco, sí. Este oficio, bueno, pues ya ves, es un oficio duro y además cogiéndonos las ovejas. Y yo ya tengo 64 años y me pesa más que ni sé el cogerme las ovejas. Esquilar aún vaya. Entonces necesito todas las ayudas necesarias. Pues aquí hay, me parece que unas 600 casi. No llegan, 580 creo. Y eso es lo que esquilaremos, lo que hay. La verdad es que la oveja cuesta lo menos posible. Depende, porque las ovejas están en un estado muy diferente, pero puede llegar de 1 minuto hasta 3. Dependiendo del estado de la oveja. Pero vamos, nosotros lo que intentamos es hacerlo en el menos tiempo posible. Y ahora vamos a cambiar los lotes. Vamos a sacar estas ovejas que ya están esquiladas y meter ovejas sin esquilar. He echado agua porque están muy secas y así el agua las ayuda a sudar un poco, a que estén más calientes y se esquilan mejor, más fácil. Ahora vamos a meter ovejas sin esquilar y de nuevo a esquilarlas. Esa es la tarea del esquilador durante todo el día. Estos zapatos son especiales para esquiladores. Los hacen en Australia y Nueva Zelanda sobre todo, sí. Y los importamos aquí. Son de lana hecha fieltro y no tienen talón. Así apoyamos muy bien el pie sobre la madera y encima el hecho de ser de lana no resbala en la madera. Aquel glorioso pasado que tuvo la lana en siglos remotos ha quedado en el recuerdo y en las páginas de la historia. En la actualidad, el valor de este producto ha caído tan bajo que los ganaderos casi tienen que pagar porque se la retiren. Ninguno, no tiene ningún valor. Igual no vienen ni a recogerla. Se está hablando, están en tratos para que vengan a recogerla. Solo y exclusivamente para que vengan a recogerla. ¿Gratis? Sí, gratis. Que no paga nada la lana y tenemos que pagar nosotros a los esquiladores y a todo, y con eso nos quedamos. Es tremendo esto. La lana ahora solo se lava en lavaderos. Es más, en ríos y todo eso que aún se podría lavar, pero está prohibido. Está prohibido. O sea que en España hay 4 o 5 lavaderos
Y toda la lana se tiene que llevar a lavar allí, a esos lavaderos, o a Portugal, que hay un lavadero enorme también. Aquí estoy cambiando las cuchillas porque se desafilan y hay que cambiar la cuchilla a menudo, dependiendo, para que corte bien. Vamos a cambiar el peine y la cuchilla para que siga cortando bien después de almorzar. Entonces, aflojamos esta tuerca, levantamos y aquí sacamos la cuchilla. Y ahora, aquí, quito el peine. Nada, que también hay que afilar esta noche. Voy a poner este peine que ya está afilado para seguir la tarea. Pongo la cuchilla, que la hay que centrar bien, es importante para no tener accidentes. Tiene que estar aquí y que vaya hasta allí, que no salga del peine. Eso es muy importante. Aprieto bien. Y ya está preparada para seguir después de almorzar. Igual que yo. Hombre, yo una vez que almuerce más preparado aún. Tengo muchos cuchillas y peines para poder pasar pues, una semana si es necesario. Porque a veces, hombre, aquí en Lumbier no tenemos porque volvemos a casa. Pero en muchos sitios que habíamos estado igual no volvemos a casa en 3 o 4 días y igual no podemos afilar. Aquí peines, solo en ese bolso, pues todos estos están preparados para esquilar, todos están a punto y bueno, pues elijo, hay diferentes modelos y elijo el modelo que más me conviene. Bueno, vamos a sacar estas ovejas y ya... Venga, tira, abre ahí. A media mañana, los esquiladores hacen un descanso para almorzar. Después de cambiarse de calzado y de abrigarse para no coger frío por el sudor del cuerpo, echan pequeños montones de paja por el suelo de la zona de trabajo. Otra cosa. Pues echamos paja nueva porque las ovejas aquí mean bastante y cagan. Y esto, pues ya ves tú cómo está, enfangado. Y así con lana nueva, pues de nuevo pisamos bien. Ahora he visto ahí un poco y echamos. Pero luego hay que echar por todo antes de empezar. Antes nos daban de almorzar, nos cogían las ovejas, nos hacían todo. Ahora nos lo tenemos que hacer nosotros todo, absolutamente todo. Ya ves tú lo que ha cambiado. Antes que era joven me cogían las ovejas, ahora que soy viejo me las tengo que coger yo. Y antes también nos preparaban el almuerzo y ahora lo tengo que preparar yo. Pero vamos, ya tengo yo... Sí, ya tenemos, nosotros tenemos bastante arte para preparar el almuerzo, no nos cuesta mucho. Que ahora no nos falta de nada, llevamos de todo. Cuando nos daban de almorzar o no tenían coñac o no tenían vino, ahora tenemos de todo. Acabaremos hacia las 3 o así de la tarde de esquilar y ya para comer nos vamos. O sea, que no comemos aquí, no. Estas ya están, para afuera y para adentro. Bueno, desde el invierno que empezamos hasta ahora. En invierno aquí estamos en cualquier sitio más recogidos con 20 capas encima del frío que hace. Igual estamos en Isaba
y tenemos que hacernos el almuerzo, pero claro, a saber la temperatura que hace. Un frío, o en el Salazar, en Jaurrieta o por ahí. No. Ahora que estamos en estos días de primavera que empieza bueno, ahora da gusto. Se está bien. Después del almuerzo, el grupo de esquiladores continuará con la tarea de cortar la lana a todo el rebaño de la familia Pastor Aranguren. Melky aprovechará para reservarse los mantos de lana que necesita para confeccionar los colchones que le han encargado. Aquí, así que siempre estamos de campo comiendo, siempre estamos viajando. O sea que bueno, bien. No nos quejamos nosotros. No. Un trago de vino para pasar el almuerzo. Lo normal, vamos, que no... Compré una bota y resulta que me ha salido más mala y tengo que traer ahora el vino en botella. Yo si tengo que ir a comprar una bota... Pues a nosotros un poco más nos falta. A las 3. Una vez esquilada la lana, la tenemos que lavar. Una vez lavada, yo la traigo aquí, solo lavada, y a partir de tenerla aquí ya hago colchones con la lana lavada. Y ahora, para empezar el colchón, lo que tenemos que hacer es cardar la lana. Y vamos a cardarla en una máquina que tengo aquí, que es una máquina moderna, y aquí hay otra máquina antigua, que es como se cardaba antes. Bueno, pues así antes cardaban la lana. En realidad esta máquina, antes en España se variaba la lana. La gente en las familias y los que hacían, pues variaban la lana. Pero los que hacían aperos para los animales y todo eso, que también metían lana en los aperos, tenían esta máquina, pero ya eran talleres, ya eran artesanos, gente que hacía esto, ¿no? Así como las familias que no tenían esta máquina y tenían que variarlo. Entonces, también había algunos colchoneros que tenían esta máquina, pero ya también eran colchoneros profesionales. Y esta máquina lo que hace es ahuecar la lana, lo que llamaban antes ahuecar la lana, que es lo que se necesita para luego meterla en el colchón. Porque la lana en un principio está muy cerrada, muy apretada, y esta lana lo que hace es ahuecarla. Ya sale a punto para entrar en el colchón. También había gente que se dedicaba a hacer colchones por las casas, que les llamaban pelaires en Aragón. Aquí se llamaban menos, pero también en esta zona se les llamaba pelaires. Y lo que quería decir es que eso, levantaban el pelo al aire y el aire hacía la función de limpiarla. El aire que había se llevaba el polvo de la lana y la lana caía. Y entonces quedaba muy bien la lana. También. Pues la eléctrica es una máquina que tiene un motor y que tiene unas puntas, como también tenía la otra, que van girando y lo que hacen es abrir la lana. Melquiades trabaja siempre la lana esquilada y lavada con la cardadora eléctrica, que realiza esta tarea con más rapidez que la manual. Después de introducir los manojos de lana por el embudo, en la cardadora se separan las fibras y se ahuecan a la vez que el aspirador extrae el polvo que lleva. Con la presión del aire, la lana cardada recorre el tubo de salida hasta quedar amontonada y dispuesta para colocar en el colchón. Alain Flores, que tiene interés por aprender el oficio de colchonero, ha llegado a Lumbier para ayudar en la confección. Mientras Melky empieza a rellenar el colchón con la lana, Alain se encarga de la máquina de cardar. Aquí estamos ya abriendo la tela para meter la lana. Pues mientras termina de cardar, vamos a ir ya colocando la lana en el colchón. La lana la hay que colocar bien, hay que ordenarla de manera proporcional para que esté bien colocada por todo.
Esta lana es ecológica, entonces, como es ecológica, no admite productos químicos. Solo se puede utilizar agua y jabón neutro. Y es una tela de algodón muy buena, muy buena. Dura mucho, es resistente, respira muy bien la lana. Voy colocando de manera que esté repartida de una manera proporcional. Luego añado un poquito más en la parte un poco central, porque es donde más va la persona que va a dormir, es donde más tiempo va a estar, y eso lo hago a ojo y a tacto. Lo único que se necesita es que esto es matemático, tiene que tener una cantidad de peso y una cantidad de sujeciones, de tensores. Si no tiene la cantidad adecuada de lana y no tiene la cantidad adecuada de tensores, se desplaza mucho la lana, y al desplazarse, pues se hacen huecos y agujeros. A medida que va acabando de colocar la lana que tiene en el saco, Melqui regresa a la máquina cardadora para recoger más materia prima con la que echar una segunda capa hasta completar el volumen y peso que necesita el colchón. Está calculado que yo saco la superficie del colchón y cada metro cuadrado son 8,5 kilos. Y así hago las medias. Porque claro, un colchón de 1,50 por 2, otro de 1,20 por 1,82, ellos en el comercio no encuentran todas esas cosas. Y muchos me piden a mí porque pero es otra medida. Una oveja, en el caso de las ovejas navarras, la raza navarra da una media de aproximadamente 1,8 kilos por oveja. Hay ovejas que dan más, también ovejas que dan menos. Una vez que se esquila y sale la lana de 1,8 kilos de una oveja y se lava esa lana, la lana la compone la fibra y una grasa que se llama lanolina. Y va más o menos al 50%. O sea, igual de fibra que de lanolina. Lo que quiere decir que de 1,8 gramos se suele quedar entre 900 y 1.000 gramos de lana. Lo que quiere decir que aquí hay por lo menos 18, 19 ovejas, por lo menos. Aquí ya estamos poniendo la última capa. Ahora, pues nada, tapamos la tapa. Ponemos para untar para luego poder coser. He hecho estas marcas para que ahora poner los alfileres que coincidan estas marcas. Y luego al coser también he hecho varias marcas por aquí, alguna más ahí, y tienen que coincidir. Y es para que no se me vaya la tela de abajo de la de arriba al coser. Entonces, ¿ves? Por ejemplo, aquí que tengo esta marca, pues yo ahora cojo un alfiler. Mira, ¿ves esta marca que la tengo que hacer coincidir con esta? También para... Estoy uniendo los dos extremos de la tela que voy a tener que ponerme a coserlos, a estos seis. Y para tenerlos bien, pongo estos alfileres, así luego los voy quitando y cojo bien la... Un colchón a un colchonero normal le tarda un día, incluso un día de 6 a 8 horas, dependiendo. Yo he visto, sin embargo, a mí me cuesta día y medio. Pues porque no coso rápido y no... Así como esquilando y con las ovejas siempre he pretendido hacerlo lo más rápido, yo qué sé, con los colchones no consigo hacer más rápido que eso. Así que eso es lo que me cuesta un colchón. Y cuando hago un colchón un poco más grande, eso hasta 2 días me lleva.
Luego ahora que voy a empezar a coser tampoco veo bien, necesito las gafas y todo. Pues ahora una tarea que tampoco te creas que resulta tan fácil es enhebrar las agujas. Pero bueno, ahora con las gafas ya. Este es un hilo que utilizamos para hacer el perímetro porque es más flexible y entonces se cose un poco más rápido con él. Es hilo de algodón, todo lo que utilizamos aquí es o bien de algodón o bien de lana. Pues voy a coser. Aquí hago un dobladillo un poco más grande porque este colchón le tengo que hacer un poco más corto. Aquí dejo 4 dedos, hasta aquí, porque estos 4 dedos luego me van a servir para hacer la esquina. El arranque, cuando hago colchones en las ferias, y me pongo a coser, así un poco para... Vienen las mujeres y me ven coser, y todas, ¿pero qué mal coses? No das una puntada igual que otra, me dicen, buf, me echan... Las mujeres mayores, me divierto mucho con ellas, pero vamos, me echan unas broncas. Sí, las puntadas, el hilo es bueno, es de algodón, es bueno y es bastante resistente. Entonces las puntadas no es necesario darlas muy cortas, pero bueno, tampoco demasiado largas. Hay que intentar darlas lo más iguales posible, lo que yo no hago tan bien, que me dicen las mujeres cuando hago demostraciones y eso. Pero me gusta mucho a las mujeres también y yo me lo paso muy bien con ellas, que me echan la bronca por... Pero qué manera de coser es esa, pero... Y no tienes que olvidar el hacer coincidir las rayas. Eso es importante, sobre todo al acabar. Sí, es algo que siempre me ha dado curiosidad, ¿no? El tema de los colchones y bueno... Como está muy unido a lo que estamos haciendo, pues y se dio la oportunidad, pues aquí estamos aprendiendo. Uy, das puntadas muy pequeñas, coses bien mejor que yo, pero así para rato acabas. Puedes darlas el doble, tranquilamente. Sí. Pues mira, ahora doy estas 3 puntadas que me quedan y lo que voy a hacer va a ser meter un poco lana aquí en esta parte para rellenar porque está un poco... Entonces ahora, antes de terminar de coser, esto lo relleno. A medida que voy cosiendo meto un poco lana aquí para reforzar las orillas. Y ya lo dejo un poco tenso, ¿ves? Ya va cogiendo... Esto lo voy metiendo a medida que voy cosiendo. Ahora va un poco más rápido, sí, va muy despacio. Esto lo hacemos a mano nosotros porque aquí estás en un taller pues muy artesano. Pero hay otros colchoneros que lo hacen con máquina. Hay que terminar esto y después empezar el lado largo. Aquí estamos rellenando el borde para que la tela quede más tensa y porque es el sitio donde menos lana hemos metido para que a la hora de coser sea más fácil. Entonces ahora le rellenas lo que no lo has puesto antes. Pues nada, vamos a empezar el lado largo y lo tenemos que... Ahora... Tengo 4 dedos y aquí empiezo. Esto ya luego me sirve para hacer la esquina. Para el cosido de la tela por el lado más largo del colchón, Melky y Alain siguen las mismas pautas que por los 2 lados cortos. Bueno, pues sí, ya hemos hecho el perímetro en costura del colchón y ahora vamos a hacer las esquinas. Y bueno, pues las esquinas... Se mete esta parte que habíamos dejado los 4 dedos y una vez que ya la hemos igualado, pues ahora
nos ponemos a coserlo. Esto ya coge una forma, efectivamente. No es aún la definitiva, pero ya empieza a verse más. La cosa más importante es que este lado y este tienen que estar centrados los dos. Entonces esta costura tiene que quedar con el centro, y aquí como la tela ya estaba, no tiene costura y no vemos, entonces pues tenemos que tener una referencia, y la referencia es esta, en este gris, esta línea central. Ahí la costura. Es el centro, eso es. ¿Dónde va la costura? Ahí donde va la costura. Cosiendo las esquinas pues se tiene que tener, bueno, cuidado como en todo, pero no son... Hay veces que te crean complicaciones, que no están bien centrados los... Pero bueno, aquí vamos a tener suerte. Adriana, la compañera de Alain, que también está interesada por aprender todos los procesos relacionados con la lana, ha venido a ayudar en la confección de este colchón. Que aquí estamos cerrando, es como si siguiéramos el perímetro, pero luego hay que hacer la esquina, que es como también un encajonado. Hemos hecho las marcas para poner los tensores. Las marcas, yo siempre tomo una referencia en la esquina, que tiene que ser unos cuantos centímetros por aquí y otros por aquí. El número que sea tiene que ser ya igual para todas las esquinas. En este caso hemos hecho 40 centímetros en lo largo y 30 centímetros en lo ancho. Y entonces pues hemos hecho lo mismo en cada esquina. Y ya con las 4 esquinas marcadas, luego medimos todas las distancias que hay y lo dividimos por el número de tensores que queremos poner. En este caso vamos a poner 3 líneas de 4 tensores intercaladas por 2 líneas de 3. En total vamos a poner 18 tensores. Bueno, pues este ya es el hilo para pasar los tensores. El hilo para pasar los tensores es más grueso y tiene una característica, que es que cuando yo tenso, él se queda agarrado y no se va, porque si no, con la presión que hace el colchón se empezaría a moverse. Pues este hilo tiene esa cualidad de que cuando le prenso se queda donde yo le he dejado. Y claro, esta tarea pues también cambia la aguja. La aguja no es la misma. Esta es una aguja para pasar, porque tenemos que pasar de un lado a otro del colchón. Entonces, ahora vamos a hacer un tensor, el primero, de por aquí, de la esquina, porque son más fáciles. Luego ya los del centro cuesta un poco más, hay que mover más el colchón. Bueno, voy a dejar la aguja y voy a coger y esto es lo que va a ser el refuerzo que tiene la tela para que no se rompa la tela. Esto es fuertísimo. Y si no, también se pueden hacer con lana, que yo antes los hacía con lana. Vamos a poner el primer tensor. Este tensor, vamos a ponerlo. Termino de pasar por aquí y ahora lo tengo que meter desde abajo hacia arriba. Y tenemos que venir a buscar esto. Ahora, una vez pasado, esta piecica la cojo aquí abajo y la meto aquí. Y ahí tenso. Y ya se queda. Ahí. Y ahora aquí hago un nudo. Esto asienta
hago un nudo corredizo. Me enseñaron a hacer un nudo muy especial, pero que nunca aprendí, así que hago el nudo de toda la vida. Es este. Y ahora meto este aquí. Y ahora esto se queda ahora así. Luego tendremos que tensarlos todos, pero esto se queda así. Hay que poner todos y dejarlos un poco con un poco presión, así como está ahora este, hay que poner los 18. Pues nada, vamos siguiendo con los tensores. Y volvemos a meter la aguja, que atraviese. Aquí la tenemos. Y ahora vuelta para el otro lado. Ahora metemos el capirote, estos los llaman capirotes, no sé por qué. Bueno. Hacemos el nudo y colocamos otro. Este. Y ahora cortamos. Esto se corta así para luego tensar, porque luego hay que tensar más. Y estas tablas lo que nos hacen es, así que nos han servido muy bien para... Espera, no mováis. Ahora ya. Ahora ponemos el colchón ahí y es mucho más fácil poner los tensores así. Porque claro, estos primeros no cuesta mucho, pero luego los del centro son mucho más complicados. No, vamos a dejarlo aquí, a ver si no se caen. Y entonces, pues aquí, pues ves, desde aquí abajo. De todas las maneras, también os voy a decir una cosa, que hay muchos colchoneros que hacen marca arriba y abajo y van a buscar la marca de abajo, para que esté igual, ¿no? Sí. Y hay otros colchoneros que no, que lo hacen a ojo. Ahora, aquí con esta mesa hay que tener cuidado al pasar, porque si pasas un lado por uno y otro por otro, ese cuidado os digo que hay que tenerlo porque a mí ya me ha pasado, claro. Aquí y lo meto. Ahora tiro de aquí. Ya. Si dejas un cabo recto, no hay el otro lado. Eso es. Y entonces ahora meto otro, aprieto un poco y así se queda. Ahora esto se queda así. Pues ahora vamos a marcar para hacer el encajonado, que se llama. Y entonces el encajonado, yo tengo esta referencia que me la he hecho, que me sirve para marcar la parte de abajo y la parte de arriba. Entonces le pongo en el eje, como siempre, y hago una marca, que esta va a ser la marca de la parte de abajo, y hago una marca aquí, que esta es la marca de la parte de arriba. Entonces el encajonado va a ser coger esto con esto y hacer el borre. Y entonces marco estas partes. Aquí en estas no lo necesito porque como las rayas van a favor, las rayas del colchón me marcan, pero en la parte estrecha pues no tengo que marcarla entera. Es el eje del colchón es ese y me guío siempre por el cosido. Mientras Adriana y Alain van colocando todos los tensores con sus refuerzos, siguiendo las pautas indicadas, Melqui se encarga de empezar a coser el encajonado del colchón.
Pues bueno, ya entramos en la última fase, en el encajonado. En el encajonado yo meto el hilo y aquí hago un nudo para que se mantenga. Un nudo un poco más gordo para que no se lo lleve la tela. Y ya, pues en la marca que he hecho, en este lado, voy cogiendo un poco lana y encajono. Esta parte del encajonado es importante porque sujeta toda la lana que está fuera de los tensores. Entre los tensores y esto ahora ya sí que queda toda la lana fija. La lana de un colchón como estos no se mueve nunca, que es el fin, claro, es lo más importante porque en el momento que se moviera un poco la lana ya empieza a haber agujeros, ya se empieza a notar, y eso es lo que hay que evitar en un colchón de lana. En un colchón de lana hay que poner, como he dicho al principio, la cantidad de lana suficiente y toda la lana sujetarla. Así. El encajonado se va tensando a medida que lo vas haciendo. Ya ves que el encajonado, habiendo más de una persona, se puede ir haciendo el encajonado a la misma vez que poniendo los tensores, a la vez no hay ningún problema. Se va cogiendo lana, tampoco es que hay que coger la lana suficiente para que se quede, para encajonar el colchón, pero tampoco demasiada para que quede muy tenso porque se puede romper la tela. Aunque es una tela resistente, pero resistente es difícil que se rompa, pero claro, cuando se acuesta una persona encima o dos, que entre los dos pues pueden pesar 120, 150 kilos o 200, pues con el tiempo igual se puede romper la tela. O sea que hay que coger una cantidad de lana que no esté muy tensa, muy tensa. Hay muy poca distancia a lo que tienes que coger al meter el hilo, a meter la aguja. Y luego se hace en diagonal porque encajona mucho mejor que si lo haces en horizontal. Terminada la colocación de los tensores, Adriana ha pasado a coser el encajonado. No, es que aquí está marcado, me he puesto en el fácil. Ah, sí. Yo pongo este que es la referencia que yo tengo y me da que esta raya es la referencia de abajo, entonces ya la tengo como referencia todo lo largo. A la misma vez que arriba veo que tiene pues 1 centímetro. 1 centímetro por debajo de esta raya blanca. Entonces es lo que voy a seguir yo ya todo el tramo. Voy a coger aquí un poco más y salgo en esta raya que es la que me ha marcado y ya pues me sirven estas 2 rayas esto de referencia. Vuelvo a meter aquí y salgo aquí. Esto aquí en Castilla, en España, se llama encajonado y se llama la inglesa, sobre todo en Aragón. Cuando se hace un colchón así se dice que es un colchón hecho a la inglesa. Pero en Castilla siempre se ha llamado encajonado. Esto es encajonar un colchón. Este ha sido el término nuestro. Un colchón de estos, encajonado y bien tensado, te dura
perfectamente, sin ningún problema, y durmiendo todos los días en él, puedes 8 o 10 años, no tiene ninguna dificultad en durar. No, si no haces encajonado y no haces bien los tensores, tienes que hacer el colchón como mucho cada 2 años. Y si haces un buen encajonado y unos buenos tensores, tienes colchón para un montón de tiempo, para 10 años tranquilamente. Entonces ahora vamos a hacer un empalme, que es también un nudo simple, ¿eh? Entonces ahora ves, por ejemplo, este primer punto que doy, pues no le esfuerzo mucho porque no quiero que se me vaya este hilo. Y entonces ahora, al dar este segundo, lo que va a hacer es afianzarse. Entonces este nudo ahora, ya con eso no se mueve, y ya sé lo que... Hago un nudo, pues ya te digo, normal. Es que con un colchón encajonado de estos, pues tú haces la cama y no notas ninguna diferencia a los colchones modernos de ahora que están encuadrados. Así la haces y queda igual que esos colchones. Te dejo esto. Ya estoy acabando el encajonado y ahora vamos a unir los 2 hilos. Siempre por la parte de abajo para que no se vea el nudo. Es un nudo normal y lo repites 2 veces y haces el nudo con un cabo diferente y así ya no se suelta. Ahí está. Agarramos bien y a la de 3 giramos para allá. Este lado. Vale. 1, 2 y 3. Y entonces aquí pongo la parte de abajo y aquí la parte de arriba. Y siempre, por supuesto, con esta parte de la costura que es el eje del colchón. Y tú ahora empiezas de aquí. De aquí y aquí haces un nudo y ya vas hacia allá. Hago uno doble, ¿no? Para que no traspase, y ya vas hacia allá. La tarea de coser el encajonado es lenta y requiere mucha paciencia, pero con la ayuda de Alain, el colchonero de Lumbier puede avanzar en la confección del colchón. Y una vez que demos los puntos hasta llegar a la esquina, como suelen decir los ciclistas, estamos en la recta final ya. A tirar la aguja para abajo, el punto de abajo, vamos a hacerlo. Y ahora lo que hago es pasar de este punto a este, sí le he marcado bien, sí, está aquí la marca. Aquí está. Ahí. Entonces, ahora salgo ya a este lado. Vamos buscando esta aquí. Voy a traer un poco lana a estas esquinas, porque la esquina, si queda bonita, pues mejor. Y ahí. Pues nada, ahora vamos a hacer las esquinas. Otra tarea que es como la de antes. Las esquinas ahora tienen la importancia de dejar el colchón hecho un rectángulo, un cuadrilátero, totalmente perfecto. Así cuando las mujeres pongan, bueno, las mujeres, ahora cualquiera, mujeres y hombres, pongan la manta, le queda todo bien cuadrado como si fuera un colchón de esos que hacen en fábrica. Y hacer las esquinas, pues hay que coger el primer punto, cogerle bien con lana,
aquí, eso es. Y ahora vamos. Ahora hago un nudo para que no pase y poder apretar. Aquí ya la lana está más preta y cuesta a las agujas pasar, porque la lana cuando se aprieta mucho es muy dura. Aquí, a ver qué tal nos va quedando. Muy bien. Pues aquí va más duro porque tiene el doblez de la tela y la lana también está ya más concentrada, ya hemos ido concentrando lana ahí. Y entre el doblez de la tela y la concentración de lana, pues pasa peor. Pero bueno, ya la vamos pasando. Mira, ya queda solo un punto, o sea que ya la tenemos. Pues ahora voy a aprovechar esto para hacerle un nudo con él y ya eso nos va a quedar bien fijo. Cortamos todos los hilos que quedan por aquí. Pues sí, ya estamos en lo último, estamos haciendo las dos últimas esquinas. Las esquinas de este lado. Una vez hechas, damos la vuelta al colchón y tensamos los tensores. Y ya con eso, cuando vayamos tensando los tensores, pues la lana va cogiendo su lugar para siempre. Y con la presión necesaria, con la presión suficiente, pero tampoco con mucha presión para que no moleste al dormir, claro. A este lado. No sé por qué empiezo apretando siempre aquí. A mitad, ¿no? Sí, y luego voy hacia los extremos. Entonces, para apretar, primero, antes de atar, aprieto los 4. Y luego ya en el segundo apretón ya empiezo a atar. La tarea final de la confección del colchón consiste en apretar los tensores, que al ser de un hilo especial, se mantienen en el punto alcanzado. No se vuelve. Este hilo cuando lo apretas se mantiene y no se vuelve para atrás. Es así como puedes calcular la tensión. Ahora yo lo que hago es dar aquí un nudo, un par de nudos, pero que no estén, que no vayan hasta abajo. Les dejo como 1 centímetro aquí. El nudo queda aquí y ahora hago otro y queda aquí. Y ese juego que queda es lo que le va a servir al colchón para ajustarse. Ese centímetro se va o se viene o se queda, pero de él ya no va a pasar, aunque de todas las maneras. Entonces, en este punto, este centímetro sirve pues para que el colchón se reajuste. Estamos, entonces vuelvo a atar, dejando eso, 1 centímetro, una cosa así, desde el nudo hasta donde está el pompón. Y aquí corto a esta altura. Y esto ya queda ahí. Esta cara ahora queda un poco, no queda tan armoniosa como la otra en un principio. Esta se tiene que asentar aún, porque hemos trabajado con esta cara arriba. Y ahora vamos a darle la vuelta y vais a ver la diferencia. ¿No? Sí. Pues nada, ya está el colchón terminado. Ahora la gente que lo va a utilizar a dormir en él y hacer lo que se hace en un colchón. Y nosotros pues esperar a empezar otro. Así es el trabajo de todo el mundo. Soy Eugenio Monesma.
director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.